Bueno, entonces, a nuestra primera pregunta que establezca si es verdadero o falso, ¿un número racional es un conjunto de fracciones equivalentes? Sí, recordemos que los números racionales que se simbolizan con la letra Q son todas las fracciones. Y esas fracciones deben ser fracciones irreducibles. Por ejemplo, si yo tengo 10 cuartos, esta fracción tiene que ser irreducible, quiere decir que la tengo que simplificar. Si yo simplifico 10 cuartos, el resultado me da 5 medios. Y este 5 medios es un número racional. Y estas dos fracciones que tenemos acá son equivalentes. Como estas, hay más fracciones equivalentes a 5 medios. Por ejemplo, está 20 octavos. 20 octavos también es una fracción equivalente, miren, a 5 medios. Porque miren, 5 por 4, 20, 2 por 4, 8. Si amplifico esta por 4 arriba y abajo, me da 20 octavos. Y 20 octavos es equivalente a 5 medios. Esta también es equivalente a 5 medios. Entonces, todas las fracciones equivalentes y su simplificación son números racionales. Entonces aquí vamos a escribir en este verdadero. Listo. Segundo, ¿todo número entero es un número racional? Ya vimos que todo número entero, voy a escribir varios enteros, menos 2, 4, menos 100, estos son números enteros. Es verdadero. Todos estos números enteros los escribo sobre la unidad y ya se me forman, estos ya se me vuelven números racionales. Entonces todos los números enteros los puedo volver racionales, o sea que voy a decir que todo número entero es un número racional. Entonces aquí también vamos a colocar verdadero. La tercera, a todo punto de la recta numérica le corresponde un número racional. Bueno, a todo punto en la recta numérica le corresponde un número racional porque nosotros vimos que en los racionales no hay siguiente, sino que si yo tengo dos números naturales, dos números racionales, que pueden ser este de acá, que es el 1/2, y este de acá, que queda en la mitad, entre el 1/2 y el 1, que se llama el 3/4. Mire, ahí yo tengo dos números racionales. Resulta que entre estos dos números racionales yo puedo colocar infinitos números racionales. Ahora, si yo agrando la recta, aquí en esta recta, o esta recta está conformada por infinitos puntos. Como está conformada por infinitos puntos, y aquí hay infinitos números racionales, entonces para cada punto de la recta yo puedo colocarle un número racional. Hay una correspondencia entre los números racionales y los puntos de la recta porque ambos son infinitos y yo puedo hacer una asignación a cada punto un número racional. El 4 nos dice acá, si A y B son números enteros primos, ojo, números enteros primos distintos, entonces A sobre B es una fracción irreductible. Entonces, si yo tengo dos números enteros, por ejemplo el 3 y el 7, el hecho de que estos dos números sean, si yo tengo dos números enteros primos, mire, el 3 es un primo, el 7 es primo, el hecho de que sean enteros primos quiere decir que esta fracción es irreducible, o sea que no se puede simplificar, ¿listo? ¿Por qué? Por el hecho de ser primos, lo único que se le puede sacar es tercera y nada más. Y por ser primo, lo único que le puedo sacar es séptima. Pero si ustedes se fijan, a 7 no lo puedo dividir entre 3 y que me dé exacto. Ni a 3 lo puedo dividir entre 7 y que me dé exacto. Entonces, por ser primos, la fracción esta ya es irreducible. Un ejemplo de lo contrario. Por ejemplo, si yo tengo 5/20, esta sí es una fracción irreducible. Porque mire, este es primo, este de abajo no es primo. Pero además, este de abajo es múltiplo del de arriba. Y entonces, como el de abajo es múltiplo del de arriba, yo puedo sacar quinta. Entonces, la quinta parte de 5 es 1 y la quinta parte de 20 es 4. Entonces, esta fracción sí es reducible.
El resultado de reducir 5/20 es un cuarto. En cambio, esta fracción es irreducible. Entonces aquí lo que nos dice es que si tenemos dos números primos distintos, entonces la fracción es irreducible, verdadero. Ya por el hecho de ser primos diferentes ya no se puede reducir más. ¿Listo? Quinta. Un número racional siempre se puede expresar como número decimal. ¿Un número racional siempre se puede expresar como número decimal? Sí, verdadero. ¿Por qué? Entonces vamos a mirar acá que cualquier número racional, miren, por ejemplo, -3/4, este es un número racional. Tiene dos formas de expresarse. En esta que es la forma de fracción y en otra que es la forma decimal. ¿Cómo paso de fracción a decimal? Cojo el numerador, divido entre el denominador y trabajo la regla de signos. Entonces acá, 3 dividido en 4. 4 en 3 obviamente no nos cabe, ¿cierto? Entonces aquí lo que hacemos es, bueno, voy a correr un poquito y agrego 0. Bueno, digo que 4 en 3 está 0 veces, ¿no? 4 en 3, 0 veces. Si quiero seguir, entonces ya sabemos que agrego un 0 y una coma. 4 en 30, 7 veces. 7 por 4, 28, a 32. Si quiero seguir, agrego un 0. 4 en 20, 5 veces. 5 por 4, 20, a 20, 0. O sea que yo voy a decir que -3/4 es lo mismo que menos 0,75. ¿Por qué negativo? Porque está negativo sobre positivo y negativo sobre positivo da negativo. ¿Listo? Y entonces ahí está. -3/4 es un número racional escrito en fracción y -0,75 es un número racional escrito en forma decimal. Por lo tanto aquí un número racional siempre se puede expresar como un número decimal. Entonces esta también viene a ser verdadera. La sexta. ¿Todo número decimal infinito es número racional? Bueno, todo número decimal infinito es un número racional. Ahí hay que tener cuidado. Porque cuando hablamos de decimal infinito, mire, de decimales infinitos, hay dos clases de decimales infinitos. Ojo, hay unos que llaman decimal infinito periódico. Y hay otro que se llama decimal infinito no periódico. ¿Cuáles son los decimales infinitos periódicos? Un ejemplo, 2.333, puntos suspensivos. 0,5555, puntos suspensivos. Miren otros, puede aparecerle así, mire, 2,3154, 3154, 3154, puntos suspensivos. Aquí se repite el 3154, mire. Listo, todo esto se llaman decimales infinitos periódicos. Y todos los decimales infinitos periódicos pertenecen a los números racionales. Pero hay otros números. Por ejemplo, 1,41, 42, 7, 28, 35, 9, 4, 6, 23, 2, 5. Y yo puedo seguir así. Y fíjense que aquí no encuentra usted una secuencia de números que se repita, mire. No encuentra la secuencia de números que se repite. Entonces estos se llaman decimales infinitos no periódicos. Para información, estos se llaman los números irracionales. Irracionales. Y en cambio los de arriba se llaman racionales. ¿Listo? Entonces, acá el enunciado me dice, ¿todo número decimal infinito es un número racional? Este es un decimal infinito. ¿Es racional? No, es irracional. Como dice que si todos, entonces por decir todos, entonces aquí yo le colocaría falso.
¿Listo? Este sería falso. Porque no son todos, son algunos. ¿Listo? Otros decimales infinitos se llaman irracionales. Para el punto 7 nos dice, entre dos números racionales se puede intercalar solo un número racional. Bueno, entonces miremos. Vamos a colocar dos números racionales. ¿Listo? Y vamos a hacerlo de manera sencilla. Voy a colocar aquí el 0, voy a colocar aquí el 1 y voy a colocar aquí el 2. Usted me dirá, estos son números enteros. Es verdad, son números enteros. Pero recuerde que si yo los escribo sobre 1, se vuelven números racionales. Entonces, si yo escribo así, entonces ahí tendría números racionales. Ahora, me dice, entre dos números racionales se puede intercalar solo un número racional. Entonces, si yo cojo, por ejemplo, entre 0 y 1, entre 0 y 1, mire lo que yo puedo colocar. Puedo colocar. Ya lo hicimos acá. Yo puedo dividir esto en 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo. Dividí entre 0 y 1 en 10 partes. Recuerden que esta primera se llama un décimo, que la siguiente se llama 2 décimos, que la otra se llama 3 décimos, que la otra se llama 4 décimos, esta 5 décimos, 6 décimos, 7, a ver, uy, es que lo tengo muy grueso, 7 décimos, ¿cierto? 8 décimos, 9 décimos y 10 décimos. Que 10 décimos, miren, este 10 décimos, 10 dividido en 10, 1, esa es la unidad. 10 décimos es lo mismo que una unidad. Ahora, estos son dos números racionales, miren, porque todos los enteros son racionales. Son dos números racionales. ¿Cuántos números racionales coloqué entre estos dos? Cuenten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí dice, entre dos números racionales se puede intercalar solo un número racional. Falso. Falso. Aquí intercalé 9. E intercalé 9 nada más porque dividí esa unidad en 10 partes iguales, ¿cierto? Pero si yo la hubiera dividido no en 10 partes iguales, sino que me hubiera puesto y la hubiera dividido, mire, ¿en cuántas? En 20 partes iguales, ¿sí ven? Entonces aquí quedaría un veinteavo, 2 veinteavos, 3 veinteavos. ¿Y si ven? ¿Cuántos números racionales puedo yo colocar entre dos racionales? Pues aquí como divido en 20, pues aquí me cabrán 19. Si la divido en 30, en 40, en 100, en 1000, pues imagínense la cantidad de números racionales que yo puedo colocar ahí entre esos dos números racionales. Entonces, por eso, esta afirmación es falsa. Listo. El octavo, si A sobre B y C sobre D son dos números racionales distintos. Entonces, si usted lo suma así, A más C, B más D, o sea, si suma los numeradores, entre sí los denominadores, este número está entre ellos, eso es fácil de hacer. Usted puede colocar como ejemplo 3 cuartos, ¿cierto? Ese es un número racional. Puede colocar 7 quintos, ese es otro número racional. Ahora, 3 cuartos yo lo podría pasar a decimal. Si yo lo paso a decimal, ya sabemos cómo es el proceso de pasarlo a decimal. Eso me da 0,75. ¿Listo? ¿Cómo es que se pasa a decimal? Entonces recuerdo, se divide el numerador entre el denominador. Entonces cuando yo divido 3 entre 4 me da 0,75. Ahora, 7 quintos. Si yo divido 7 divido en 5, pues esto me va a dar 1,4. Entonces, 0,75 es casi llegando a la unidad por acá. Y 1,4 es pasando la unidad. 1,4. ¿Listo? Ahora me dicen que si yo hago esto, mire, que si yo hago 3 más 7 sobre 4 más 5, entonces 3 más 7, 10, ¿cierto? 4 más 5, 9. 9 décimos.
Entonces, que si 9 décimos es un número que está aquí, mire, entre ellos dos. Pues si usted divide 9 entre 10, esto le da 0,9. 0,9 es un decimal que está entre 0,75 y 1,4. ¿Sí? ¿Sí ven que sí? Ahora, la pregunta es, ¿se cumplirá siempre? Porque fíjese, este es positivo, ¿cierto? Y se me cumplió. Si ambos son negativos, se me cumplen. Pero si uno es positivo y el otro es negativo, ¿también se me cumplen? ¿Listo? Entonces habría que verlo allá. ¿Listo? Habría que ver si entre dos números racionales siempre, al sumar los numeradores de los dos números, los denominadores de los dos números, el número racional resultante, mirarlo si también siempre va a estar allá cuando uno es positivo y el otro es negativo. El número 9 dice, entre los números racionales a sobre b y a por c sobre b por c, ¿hay infinitos números racionales? Bueno, si nos fijamos bien, fíjese, el número racional inicial era a sobre b. Y aquí sigue estando a sobre b, pero está multiplicado por un número c. Cuando yo cojo un número racional y lo multiplico en el numerador y lo multiplico en el denominador por otro, recuerde que me vuelve a dar el mismo número racional, pero ampliado. Solo que a este número lo llamo el número racional equivalente. Equivalente quiere decir que es el mismo, que forma lo mismo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 3 quintos y multiplico 3 quintos por 2 arriba y abajo, me da 6 décimos. Pero si yo pongo 3 quintos en decimal, me da 0,6. Si pongo 6 décimos en decimal, también me da 0,6. O sea que me vuelve a dar el mismo número. O sea, este es este mismo, pero este está ampliado o este está reducido, como lo quiera ver. Aquí me dice, entre los números racionales a sobre b y a por c sobre b por c, ¿hay infinitos números racionales? No hay infinitos números racionales porque se trata del mismo número racional. Entonces, como es el mismo número racional, es el mismo, no se avanzó ni hacia adelante ni hacia atrás, entonces no hay infinitos números porque no se ha movido de ahí, es el mismo número racional. Por tanto, esta afirmación es falsa. Listo, y la última nos dice, si A y B son números enteros positivos, entonces menos A sobre B es un número racional negativo. Esta es falsa porque recuerde que dijimos que aquí se aplicaba la regla de los signos y que menos sobre menos me daba más. La regla de los números enteros, ¿cierto? Menos sobre menos me daba más. Y entonces ese sería un racional también positivo.